Desde hace unos años para acá se han venido incrementando las denuncias, lo que no significa que se hayan aumentado los casos. Se trata más bien de un cambio cultural. ¿A qué se debe ese cambio cultural? ¿A qué estemos hablando de ello? A que cada vez hay una incidencia más grande de lo que grupos feministas han venido haciendo al interior de los espacios culturales. Entonces las mujeres ya no solo estamos buscando representación, como mayor participación en bandas, en festivales, sino que también estamos desmontando las dinámicas violentas al interior de los espacios culturales. Eso ha pasado como pasa con todas las olas feministas que incluyen todo el Me Too, que fue el más famoso. Pero de eso hablaremos. Sí, exacto, como ese fue uno de los primeros pasos y sí, eso es lo que ha venido pasando. Y cuando tú hablas que es una puesta en marcha de unas acciones producto de los colectivos feministas, ¿eso también es una novedad particularmente en Colombia? Es decir, tenemos el origen, yo diría que por ahí años 70, primeras mujeres que empezaron a reunirse en torno a hablar de las representaciones femeninas, pero hasta ahora empezamos a ver también comunidades de base, muchas fundaciones, asociaciones que tienen y que tratan el tema del feminismo. ¿Eso también es un tema cultural? Sí, claramente también es un tema cultural. También incide mucho en la forma en la que los feminismos se han venido configurando en los últimos años, que son mucho más de reaccionar frente a cosas y no pasar por alto eventos que antes eran normalizados. ¿Por qué la discusión se da desde el feminismo? ¿Por qué no se da, perdóname, te termino porque, claro, es obvio que porque se da el feminismo, sí. ¿Por qué no se da desde las políticas públicas? ¿Por qué no se da desde el ICBF? ¿Por qué se da desde el feminismo? Porque, que es un poco lo que está pasando hoy con lo que pasó en el Putumayo. Quien pone el dedo en la llaga es el periodismo investigativo, no el Estado, no es el Estado el que responde. ¿Por qué se da también desde la independencia? Precisamente porque es un tema que no solamente es generar denuncias, sino también hacerse preguntas sobre el poder, sobre quién es el que tiene y quiénes son los que tienen el poder al interior de las esferas culturales, quiénes están mayoritariamente en las bandas, quiénes están mayoritariamente corriendo los sellos, quiénes arman los festivales, las fiestas. Es una pregunta sobre un poder habilitante y unos contextos habilitantes de las violencias. Entonces, es por eso. ¿A qué te refieres con poder habilitante? Elabórame esa idea un poco más, por favor. Porque el acoso y el abuso sexual y la violencia sexual en los espacios culturales existe no solo porque haya personas que se convierten en agresores, sino también porque hay unos contextos que lo permiten, que lo habilitan, que lo normalizan. La mirada tradicional suele pensar en esto como, ay, es un agresor, es un monstruo, es una persona que se volvió mala, y sí, en un caso como el de Electric Mistakes es una cosa sistemática, impune, pero no estamos haciendo una revisión de las actitudes cotidianas que se tienen al interior de las bandas y de los parches que permiten y normalizan el acoso hasta que llega a situaciones como esa. Ejemplos. Que sea normal que todas las mujeres que hayamos estado en un toque o en una fiesta hayamos sido acosadas. Todas tenemos una historia en algún momento de acoso. Okay. ¿Y esas conversaciones son las que se están teniendo en los diferentes colectivos y mesas de trabajo lideradas por temáticas y enfoques feministas? Exactamente, sí. ¿Por qué no hay hombres en estas discusiones? Porque, es decir, la escena musical independiente y la gran industria musical, desde el manager hasta el roadie, es masculina, es una escena masculina, pero me atrevería a decir que habrá un mínimo porcentaje de hombres con sensibilidad y respeto por las mujeres. ¿Por qué incluso aquellos no lo hacen? ¿Porque está normalizado o porque son cómplices? Para mí son ambas cosas. Ambas cosas. Está normalizado y son parte del problema, y para que los hombres, sobre todo los hombres cisgénero, entren a estas conversaciones, ellos tendrían que hacerse preguntas muy incómodas sobre cuáles han sido sus actitudes de acoso. Y eso ya es como el dedo en la llaga. Y también son preguntas sobre por qué la gran mayoría son hombres, los que tienen el poder y los recursos. Entonces son preguntas que son mucho más incómodas que simplemente repostear cuando hay un abuso o algo más, que es lo que generalmente suelen hacer. Están compartiendo los casos que son virales, porque no los comparten todos, comparten los que son virales, pero más allá de eso, participar sería incomodarse de una forma para la que creo que muchos no están listos. Pero eso ya entonces es un ejercicio de ellos como individuo, yo con yo, no hace parte de un colectivo, es como, ve, yo tal vez he maltratado a mi mamá en la manera como no, la vi usted, es decir, ¿esa es una pregunta como colectivo o es una pregunta como individuo? Esa pregunta tiene esas dos dimensiones, la individual de reconocer efectivamente, tomarse la tarea de entender cómo funcionan las violencias de género, cómo casi que sistemáticamente todos en algún momento han incurrido, por lo menos en acoso,
hacerse esa pregunta y luego colectivamente, como hombres dentro de las escenas, preguntarse qué es lo que pueden hacer para Nos falta evitar para esas eso, ¿cierto? situaciones. Nos falta muchísimo, porque la conversación ya empezó, digamos, como de nuestro lado, como las mujeres y las feministas, sobre todo en la música electrónica, hemos dado ese debate ya, pues así como muy firme, por lo menos desde el 2017, y ha costado mucho, pero ya se habla de protocolos de seguridad. No hemos podido trabajar nada en prevención de la violencia, porque los índices de violencia en las fiestas de música electrónica son altísimos. No tengo un dato, una cifra, no se ha podido estudiar de esa manera, pero sí es, digamos, algo muy recurrente. Pero ya la conversación empezó hace mucho, ya hay acciones concretas, ya hay modelos de acción, ya se están pensando también modelos de reparación, pero para mí el problema inicial siempre es, esta conversación no es de mujeres y de personas queer, no, solamente, porque ya ahí estamos en unos acuerdos, donde están los hombres, que además son en su gran mayoría los agresores, sin decirlo que lo sean de manera absoluta.